Muy buenos días, el tema de hoy es estar alertas. Vamos al libro de Efesios 5, 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tremendo como el Señor nos habla en la palabra, que prácticamente tantas situaciones adversas que se viven hoy en día y no estamos alerta. No estamos alerta porque a veces nos dormimos en la oración. Pensamos, ayer oré mucho, ayer oré suficiente, ayer leí la palabra, ayer estuve un buen tiempo en comunión con el Señor, la semana pasada fui a la iglesia, estuve en la oración, estuve en un ayuno y creo que eso me va a alcanzar para toda la semana. Ojalá pensáramos así cuando usted y yo almorzamos o comemos. Ya hoy come, yo creo que puedo comer entre 3 días que me vuelve a dar hambre. Mi cuerpo por ahí 3 días aguanta y puedo volver a comer. La oración es tan importante en la cual usted y yo debemos estar alertas porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él busca a quien devorar es a los que andan distraídos, dormidos, que son perezosos espiritualmente, que se adormecen, así como lo dice aquí el apóstol Pablo en Efesios. Ya que hay mucha gente descuidada en el mundo, los cuales les importa muy poco lo que esté pasando en su entorno. Yo estoy con Dios, yo sé que Dios me guarda, yo sé que Dios me cuida, Dios está conmigo. Pero ¿cómo va a estar el Señor con usted si usted no ora, si usted no lee la palabra, si usted no tiene tiempos de calidad delante del Señor? Hay veces somos tan mediocres en la oración que creemos que con una oración de 5 minutos nos basta para todo el día. Una oración debe ser una oración con calidad delante del Señor. Una oración en la cual yo me entrego al Señor, le pido orientación, dirección, entendimiento, conocimiento. Toma el control de mi vida, toma el control de mi casa, mi familia. Enséñame, oriéntame, háblame, Señor. Y quiero que a medida que yo lea la palabra, tú me hables y me expreses qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que me falta cambiar, cómo debo mejorar, cómo debo transformar mi vida y cómo debo empezar a obrar y a orar en todo lo que sucede en mi entorno. Debe ser una oración en la cual usted y yo hablemos con transparencia y sinceridad delante del Señor, pero también debe ser una oración con calidad, porque a veces dedicamos tiempo de calidad en una novela, en una película. Hoy en día que salen tantos seriados, tantas series que en las cuales usted ve un capítulo, otro capítulo, personas que se la pasan viendo series seguidas 4 o 5 horas frente al televisor. ¿Y a Dios le dedicamos 5 minutos? ¿No cree usted que somos mediocres delante del Señor? Y cuando hay una prueba, una necesidad, si vamos y le clamamos al Señor, sácame de esta prueba. Por tanto, dice el Señor, despertad los que dormís, levantaos de entre los muertos, Cristo os alumbrará. Mirad pues que andéis con prudencia, no como necios, sino como sabios. Usted y yo no podemos ser necios delante del Señor creyendo que una vana repetición, una oración simple, ya con eso es suficiente para lo que el Señor nos va a entregar. Usted y yo debemos redimir el tiempo con calidad delante del Señor, porque los días son malos. No debemos ser testarudos delante del Señor para saber cuál es la voluntad de Él, ya que hay mucho descuido en la oración y mucho descuido cuando usted y yo venimos y buscamos del Señor y no encontramos respuesta. ¿Pero por qué? Porque es que a veces hacemos oraciones en la cual prácticamente no hay una oración con sentido, no se ora con sabiduría, no se ora con entendimiento. Por eso hay muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen, fueron descuidados en la adoración. Tal vez los golpeó porque ahí es donde dormimos más, no físicamente sino espiritualmente. Miramos por ejemplo tantas iglesias en las cuales estamos rodeados hoy en día que no solo están durmiendo sino están en un coma profundo, en el cual prácticamente se dedican a una oración el domingo, pero la semana que pasó, usted y yo no solamente nos podemos alimentar el domingo, todos los días debemos alimentar el espíritu con la oración y la palabra. Así como cuando Dios mandó a Jonás, Dios le ordenó a Jonás que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, pero abordó un barco para huir en la dirección opuesta. Dios trajo una gran tormenta sobre el mar, los hombres estaban en peligro, pero Jonás dormía profundamente. Tremendo, porque ahí mismo lo dice en Jonás 1:5. Dice, Jonás había descendido a las partes inferiores del barco, se acostó y durmió profundamente. A veces nos pasa eso, hacemos una oración y nos quedamos dormidos porque ya oré. Ya hablé con Dios, ya el Señor me habló, ya leí la palabra, ya hice suficiente, como que le hacemos eso un favor a Dios, pero nos damos cuenta que no estamos alertas para las señales que el Señor nos quiere mostrar de cosas por venir, porque el Señor quiere revelarnos cosas profundas, así como lo dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él quiere revelarnos esas cosas grandes y ocultas que usted
y yo no conocemos. Pero cuando vamos al Espíritu de Dios, cuando vamos a la oración, Él viene y nos muestra y nos enseña, nos orienta cuáles son esas grandes cosas y ocultas que no conocemos. ¿Y es por qué? Porque estamos alertas a lo que el Señor quiere decirnos y enseñarnos. Como lo hablaba el Señor en el libro de Marcos, capítulo 14, el 32 al 42. Dice, entonces llegaron a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras oro. Llegó, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? ¿No pudiste mirar durante una hora? El pueblo de Dios no puede estar durmiendo. Usted y yo no podemos estar durmiendo como sucedió con los apóstoles. Aún el Señor estaba esperando que ellos estuvieran alerta para lo que venía. Pero como el Señor va y ora y vuelve y los encuentra durmiendo. ¿Cómo sería si el Señor llegara en ese momento y los encontrara usted durmiendo? Porque ya oramos la semana pasada. Porque hace 15 días hice un ayuno. Porque hace 8 días leí una parte, un texto, un párrafo de la Biblia. Y con eso fue suficiente. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. Estamos despiertos, alertas, vigilantes. Seamos activos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo en el servicio delante del Señor. Es necesario estar atento a las señales que el Señor quiere darnos a entender y a conocer, ya que el enemigo atacará en los momentos más débiles de nuestra vida. En el momento en que estamos distraídos, dispersos, es cuando más ataca a él. Necesitamos estar alertas, estar vigilantes. Recuerde que nuestro enemigo, el diablo, él nunca duerme. Siempre está despierto y activo mirando cómo atacarnos. Por eso, como lo dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios, velad porque el diablo, tu adversario, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Él siempre está alerta buscando cómo devorarnos, cómo mirar, cómo hacernos caer. Por eso es importante que usted y yo perseveremos en la oración, perseveremos y estemos alerta. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí para poder entender y conocer lo que Él quiere que usted y yo hagamos? Porque el Señor quiere darnos respuestas, y respuestas en las cuales Él quiere que usted y yo entendamos cuál es el propósito, cuál es el pronóstico que Él quiere hablarnos a usted y a mí y cómo quiere llevarnos a un cambio, transformarnos en nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero es a través de la palabra. A través del conocimiento de la palabra, pero también a través de la revelación de la palabra. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Tremendo, porque aún el Señor nos dio vida cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando andábamos en la inmoralidad, en el pecado, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la soberbia, la arrogancia, la altivez. Aún el Señor pensó en usted y pensó en mí. Tenemos tanto que agradecerle al Señor, tenemos tanto que darle la gloria y la honra a Él por cómo Él nos guarda y nos protege, que a pesar de que usted y yo somos infieles, Él permanece fiel, con los cuales anduvimos en otro tiempo, era siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el hijo que ahora opera los hijos de desobediencia. Usted y yo no podemos volver a ser esos hijos de desobediencia, andar en nuestra inmoralidad, andar en la arrogancia, andar en la prepotencia, andar en la mentira. Ya no podemos andar igual como andábamos antes, porque el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso debemos estar alertas. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la respuesta que el Señor le ha dado a la situación que usted está viviendo? Pero ¿será que usted se ha buscado la respuesta en el Señor o ha buscado la respuesta en otras cosas? Hay personas que buscan respuestas en el tarot, en las cartas, en los adivinos. Encuentran la respuesta del enemigo, pero no encontramos la respuesta del Señor. Para encontrar usted y yo la respuesta que el Señor tiene para usted y para mí, la encontramos en la oración y la meditación y el estudio de la palabra. Pero yo le oro, le clamo y le pido al Señor que usted y yo nos levantemos, que nos levantemos de todo letargo espiritual, que no sigamos durmiendo en la parte espiritual, que por el contrario nos levantemos con mayor ahínco, con poder, con fuerza, con dirección, con conocimiento, con revelación, con palabra y con verdad, direccionados en la dirección del Espíritu de Dios. Pero le oro al Señor que le coloque el querer como el hacer en el amor por la palabra, en el amor por la intercesión y el clamor, y le aseguro que el Señor lo lleva a estar alerta para los planes y proyectos que ya ha prefijado para su vida y para mi vida, a partir de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén.